Entonces, respetando la hora, algunos minutos eh, para que se conecten. Mi nombre es Percy Montaño, soy quiropráctico titulado del Anglo European College y kinesiólogo titulado de la Universidad de Antofagasta. Eh, lo primero que tengo que decirle es que yo me titulé como quiropráctico el 2004, hace 16 años, junto con los primeros quiroprácticos chilenos. Y 16 años es mucho tiempo en la cual he tenido una evolución, como todos me imagino, eh, en la cual uno siempre se titula entusiasmado con ciertos conceptos muy integrados, haciéndolos muy propios, pero luego los años uno se empieza a dar cuenta que algunas cosas no calzan, que no funcionan bien. Y mi recorrido fue principalmente en base a experiencia. Y luego, obviamente, la evidencia y las investigaciones comenzaron a corroborar muchas cosas que la duda nos hacía tener, tener presente constantemente. Bien, así que partimos. El título es muy diferente, o sea, es muy diferente tratar los síntomas que tratar la causa. Qué maravillosa frase, espectacular en realidad, muy atrayente, muy atractiva, muy poderosa es esa frase. Y yo creo que todos la hemos usado, yo también, si buscan publicaciones mías de hace un par de años solamente, eh, es una frase muy potente que todos hemos usado. Pero con el conocimiento actual no será tiempo ya de cambiar este discurso. Eh, Voy a comenzar la presentación entonces ahora. Y por muchos años fui docente, entonces mis clases tiendo a serlas muy dinámicas, muy atractivas, quizás un poco, con un poco de humor, y porque creo que así se integra más las cosas que quiero compartir. Entonces, lo primero, esta frase tan atractiva, tan atrayente, tan poderosa, todos la hemos ocupado como les planteaba, y em, lo que voy a exponer ahora es para tratar de cuestionarnos un poco. Más que nada es una exposición reflexiva de las cosas que hacemos, cómo lo hacemos, y creo que tenemos que nosotros darnos cuenta que estamos cometiendo algunas falencias y que esas falencias impactan al paciente. Bien, así que ojo que eh, puede que algunos terminen con el corazón roto, que se rompan algunas ilusiones, pero es muy importante darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que podemos potencialmente hacer. Así que afírmense algunos. ¿Ok? Lo primero entonces, Leonardo, mi amigo Leonardo Barahona, en una exposición pasada lo expuso muy bien. La verdad es que tenemos que tratar de desmarcarnos un poco de algunos conceptos que se usaron por mucho tiempo. Algunos colegas todavía los usan, pero el concepto de vértebra mal ubicada, mal alineada, de un desequilibrio articular, incluso el concepto de un nervio pinchado o irritado, debiéramos desmarcarnos de estos conceptos, eh, ya que la verdad que no se ajustan a la realidad clínica. También, como decía Leonardo, otros conceptos peores aún, como la solución mortal o el asesino silencioso, la verdad que debemos dejarla de lado porque carecen de total validez y lo único que hacen es darle una concepción negativa a lo que tiene el paciente. Y eso no es beneficioso para nada. Bien. De hecho, hay publicaciones que han salido en los últimos años que dan énfasis a que la quiropráctica debe ir hacia un enfoque biopsicosocial y dejar de lado estas concepciones que les planteaba recién, que lo único que hace es generar es una táctica en base al miedo para generar adherencia del paciente. Y eso en realidad, como les decía, no genera ningún beneficio, al contrario. ¿Ya? Ahora, pero esta frase, insisto, qué frase más bonita, más potente. De hecho, la vi hace poco y la recorté de un post. Hay una gran diferencia entre tratar los síntomas y ajustar la causa, o tratar la causa, como decía mi título, no quise ponerle ajustar. ¿Ya? Ahora,
vamos a tratar de ir desenrollando esto, en tratar los síntomas y ajustar la causa. Primero, síntomas, yo espero que nos refiramos a síntomas dolorosos, estamos hablando del dolor. Eh, en relación a que tratar el síntoma, un analgésico trata el síntoma doloroso, pero nosotros en teoría estaríamos tratando la causa y no estemos hablando de síntomas de un trastorno orgánico o gastrointestinal, no sé, porque ahí nos embromamos aún más. ¿Ya? Entonces, eh, tratamos el dolor. Leonardo lo expuso muy bien la semana pasada. ¿Tratamos el dolor? La primera respuesta que podemos decir rápida es no. No tratamos el dolor porque el dolor es un síntoma, sino que nosotros tratamos la causa del dolor. Bien, obviamente esta es una respuesta rápida que doy en base al post que recién mencioné. ¿Ya? Pero vamos a dejar esto aquí marcado porque obviamente no es una respuesta que me gusta, pero lo vamos a resolver más tarde. Bien. Segunda pregunta. ¿Es la subluxación entonces la causa del dolor? Y aquí, aunque muchos les duela o no lo entiendan todavía, la respuesta debiese ser a coro, como dice Box Bunny, no. La subluxación no causa dolor, no es la causa del dolor. ¿Ok? La subluxación no genera dolor. Tampoco es cierto el concepto de que pincha un nervio o irrita a un nervio. Bien, que se ocupa más actualmente, mucha gente lo ocupa como para no generar ya el concepto de que pincha o peñisca un nervio, pero tampoco lo irrita. No es así. Porque eso, una irritación neural, eh, o un compromiso neural, la verdad que tiene unas definiciones fisiológicas y fisiopatológicas muy definidas, bien, que no calzan con la teoría de cómo ha sido definida una subluxación. Hay otros trastornos clínicos que definen esto, una irritación, una lesión neural, la neuropraxia, axonomesis, neuromesis, según el grado de trastorno, de lesión de nuestro sistema nervioso periférico. Bien, pero no, así que no causa en realidad una irritación, ni siquiera una irritación del tejido neural. Generaría otro tipo de síntomas, otro tipo de trastorno, incluso generaría una alteración de la velocidad de conducción, que eso no ocurre. No ocurre y no es la respuesta que nosotros vemos en los pacientes. Bien. Por lo tanto, entonces la subluxación no genera dolor. Lo que sí genera es una alteración de la información mecanorreceptiva. La cual puede estar demasiado exagerada o puede estar inhibida, puede estar disminuida la información mecanorreceptiva, pero genera información. ¿Ya? Ahora, esto nos trae a cosas importantes porque quizás muchos colegas, insisto que me incluyo por mucho tiempo, quizás estamos buscando el dolor del paciente en el lugar incorrecto, en una zona de la columna que no se mueve o bajo otros parámetros específicos y el dolor no está ahí, no se produce ahí. Bien, el dolor en realidad está en nuestro cerebro. El dolor es una respuesta, es un output a nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Y esta respuesta de nuestro sistema nervioso siempre va a ser una respuesta defensiva. El dolor no está en el tejido, no está en la fascia, no está en el músculo, no está en la vértebra rotada o en el ligamento. El dolor está en nuestro sistema nervioso. El dolor lo produce nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Ahora, eso no significa que lo que le pase al músculo, a la fascia, al ligamento, al disco, no importe. Claro que importa. Toda esta estructura, la fascia, el tendón, el músculo, el ligamento, generan nocicepción. ¿Ya? Generan información. Información nociceptiva, solo eso. Información. Pero es el cerebro el que genera dolor como una respuesta a nuestro sistema nervioso. Y para generar esa respuesta obviamente necesita input, necesita información. Y ahí es donde cabe la información nociceptiva.
Pero no solamente es la información nociceptiva la que necesita para generar respuesta. La respuesta dolorosa de nuestro sistema nervioso depende además de muchas otras cosas que están dentro de él o que tiene que en realidad sumar. El contexto, los cambios estructurales y neuroquímicos, las experiencias previas que tiene la persona, los miedos, las creencias, la ansiedad y la expectativa que tiene la persona, todos esos factores influyen más la nocicepción en la respuesta dolorosa que tiene nuestro paciente. Bien. Ahora, quiero llevarlos a un principio básico que es fundamental entenderlo para cambiar nuestra mirada. El principio básico por el cual funciona nuestro sistema nervioso es protegernos. El principal imperativo de nuestro sistema nervioso es mantener nuestra integridad, mantenernos sanos, mantenernos íntegros, evitar un daño en nuestra estructura. Ese es el principio básico, el principal imperativo de nuestro sistema nervioso. Y va a hacer todo lo posible para mantener esta integridad, para mantenernos sanos o para evitar algún daño mayor. Bien, y va a hacer la serie de cambios que necesite para lograr eso. ¿Ok? Para defendernos entonces es el principal imperativo de nuestro sistema nervioso, tratar de protegernos. ¿Ok? E insisto, va a generar los cambios necesarios para cumplir ese imperativo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se genera esto? ¿Cómo logra entonces nuestro sistema nervioso generar esto, cuidarnos, protegernos? Para quienes no lo conocen, Arturo Goicoechea, él es neurólogo vasco, pionero en los estudios de neurobiología del dolor en España. Tiene un blog muy interesante que es muy bueno y pueden revisarlo, incluso para recomendarlo a los pacientes, un muy buen blog para que ellos lean y cambien un poco la percepción de lo que le está ocurriendo. Él lo plantea de otra manera, pero con el mismo significado, que el dolor es una percepción que genera nuestro sistema nervioso. Así es como expresa nuestro sistema nervioso, nuestro organismo, la necesidad de protección a través de una percepción. Y esta percepción la genera para ocasionar un cambio de actitud, un cambio en nosotros. Bien. Entonces, por ejemplo, esto de la percepción es bien interesante porque hablamos de estructuras del sistema nervioso, qué sé yo, pero también tenemos una conciencia que puede actuar de manera distinta dependiendo cómo percibe el entorno. Entonces, el organismo, nuestro sistema nervioso, pero el organismo genera una percepción para que actuemos nosotros, nuestra conciencia, para que nosotros tomemos conciencia y actuemos en base a ello. Y es la forma en la cual el organismo se comunica con nuestra conciencia. Bien, él lo explica de otra forma, una forma bastante interesante. Cuando el organismo siente cierta necesidad, por ejemplo, que sus cantidades de líquido ha descendido, genera una percepción como es la sed, tengo sed. Y es para generar un cambio. El cambio es ir a beber, ir a buscar algo, porque es lo que necesita el cuerpo. La percepción es sed y la acción que busca es que uno vaya a beber. Otra percepción importante es la sensación de hambre. El hambre no lo genera una estructura, no lo genera el estómago en realidad, no genera nuestro sistema, nuestro organismo, pero nuestro sistema nervioso genera esa percepción, la percepción de hambre para generar un cambio, y ese es alimentarnos, comer. ¿Ok? De la misma manera, la sensación de picor es para rascarnos. Y de esa forma podemos entender de mejor manera que el organismo genera la percepción de dolor. ¿Para qué? Para evitar hacer algo que el sistema nervioso o que el organismo considera peligroso. Eso es el dolor, es una percepción que genera nuestro cuerpo para evitar un movimiento, por ejemplo, que nuestro sistema, nuestro organismo lo considera peligroso y que lo puede considerar peligroso en base a un peligro real o potencial. Y ahí se enlaza con la definición clásica que tenemos de dolor. Bien, el dolor entonces es una percepción que genera nuestro sistema nervioso para protegernos, para evitar un daño mayor
o un posible daño. Bien, y eso es bien interesante, o un posible daño. Porque el dolor, y eso explica por qué algunas personas que tienen un daño importantísimo en ciertos tejidos no tienen ningún dolor, y al revés, una persona que sí tiene, o sea, que no tiene absolutamente nada en sus tejidos, sienten dolor con algún movimiento que obviamente es inocuo. Bien, ahora, ¿de qué depende eso? Ah, antes de ello, y esta concepción de percepción de protección para evitar un daño es algo bastante interesante que es necesario exponer y tratar de explicar. Es muy difícil a veces, pero es muy importante tratar de explicárselo al paciente. Incluso integrarlo nosotros, quizás es más importante eso, partir nosotros integrando esta información, este concepto. David Butler, muy reconocido por todos, ¿verdad? Quien no leyó su libro de movilización del sistema nervioso y ahora, hace algunos años, el libro Explicando el dolor. Eh, en el cuarto Congreso Internacional de Fisioterapia del Dolor del 2017, él plantea que la labor del clínico nuestra es cambiar la concepción de dolor que tiene la persona de un marcador de daño o un marcador de inflamación de un tejido por un marcador de percepción de necesidad de protección de un tejido corporal. Hay que cambiar esa concepción, ¿ok? De que el dolor no es en realidad un marcador de daño o inflamación, sino que un marcador de percepción de necesidad de protección de un tejido, ¿ok? Porque dolor en realidad no es lo mismo de daño. Hay infinidad de estudios que plantean que personas con daño terrible casi no tienen dolor, o personas totalmente asintomáticas, tienen grados de degeneraciones diversos, roturas de ciertos tejidos y no tienen ningún dolor. Rango completo de movimiento, función completa también. Tampoco el dolor no es sinónimo de inflamación. Tenemos que cambiar nosotros nuestro concepto y el concepto de nuestros pacientes, nuestros usuarios, de que si tiene un dolor es porque está inflamado. No, eso no es así. Bien, no ocurre así. El dolor, lo que sí es entonces, es una percepción de necesidad de protección. Y esto está presente, esto es así tanto en el dolor agudo como en el dolor crónico. ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasa en algo más agudo? En un esguince, por ejemplo, un esguince de tobillo, que evidentemente tenemos una rotura de tejido. Bien, evidentemente tenemos una rotura de tejido. ¿Qué pasa ahí? Según la clásica mirada de Descartes, vamos a poner aquí en vez del fuego un ligamento. La estructura dañada, el ligamento, es el que genera la información de dolor y es reconocido arriba en nuestro sistema nervioso la zona a la cual nos duele eventualmente. Pero la neurobiología, la neurociencia en los últimos años han cambiado notablemente esta mirada y nosotros también tenemos que desprendernos de esta mirada. Esto no es así. Bien, las neurociencias nos han demostrado que en realidad los ligamentos solo envían información nociceptiva. Bien, y es el cerebro el que genera dolor como una medida de protección para que no movamos el tobillo, para que concluya un proceso reparativo. El proceso reparativo requiere un grado de inmovilización, pero si no me duele, yo libremente puedo seguir moviendo o jugando a la pelota, qué sé yo, y termino con mi tobillo destrozado. El dolor entonces es un mecanismo de protección. Nuestro sistema nos genera dolor para no mover el tobillo, para dejarlo quieto, para que se repare. Bien, para que el tobillo se repare o para protegerlo de una lesión mayor. Bien, es una concepción totalmente distinta que es importantísimo que nosotros la integremos y que hagamos entender a nuestro paciente lo mismo. ¿Ya? Entonces podríamos pensar, ok, la solución no genera dolor, pero genera nocicepción. Eso es lo nuestro, ahí estamos.
Pero esperemos un poco. Los nociceptores son receptores sensoriales específicos que responden a noxas. Las noxas son agentes químicos liberados por el daño tisular. ¿Cuáles son estos agentes? Lo sabemos: leucotrieno, bradiquinina, serotonina, histamina, iones potasio, ácido, acetilcolina, sustancia P, factor de activación plaquetaria y obviamente también la prostaglandina, que aumenta la sensibilidad de los nociceptores. Bien, los nociceptores responden a noxas, a daño tisular. O sea, y esas noxas se liberan por un daño de tejido, como la esguince de tobillo. Se dañó el ligamento y ese daño de estructura, ese daño tisular libera las noxas. Esas noxas estimulan el nociceptor y el nociceptor envía la información hacia nuestro sistema nervioso. Entonces, ahora cuestionémonos. ¿La subluxación genera nocicepción? La verdad que así como ha sido definida, no, pues, no genera nocicepción, no genera daño de un tejido, no genera liberación de noxa. La luxación, sí, evidentemente sí, pero esto como ha sido definido como un desplazamiento menor, qué sé yo, la subluxación no, no genera nocicepción, porque no genera daño tisular. Una luxación sí, pero una subluxación, como ha sido definida, no. Antes voy a hacer un paréntesis. Eh, eh, Cuando comencé a desarrollar esta charla, salieron miles de cosas que había que tocar, pero iba a ser demasiado eterno. Yo ahora estoy hablando subluxación para no entrar en más discusiones al respecto, si es que eso no es. Ese es tema para otra presentación de alguien más, ojalá. ¿Ya? Pero vamos a mantener el término, porque es un término que nos caracteriza, pero hay que cambiar esta concepción, obviamente. Bien, entonces, continuamos. No genera nocicepción. ¿Ya? Y vuelvo entonces a lo que tenía que resolver más tarde. La primera pregunta que les planteaba. ¿Tratamos el dolor? La respuesta era no, porque el dolor es un síntoma. Con lo que acabo de presentarle, obviamente, el dolor no es un síntoma. ¿Ya? El dolor es una estrategia defensiva ante un peligro real o potencial. Una estrategia defensiva, eso es. ¿Y quién decide en realidad si genera o no dolor ante un peligro potencial? Un peligro potencial. Nuestro sistema nervioso. ¿En base a qué? A las experiencias previas, al contexto en el cual se encuentra, a los cambios estructurales y neuroquímicos, a los miedos y creencias que tiene la persona, a las ansiedades y expectativas que tiene y por supuesto a la necesidad que tiene. Pero todas las anteriores son más importantes cuando hay un peligro potencial. Bien, y eso puede explicar muchas condiciones del paciente, que le duele pero no tiene nada. Le sigue doliendo, pero lo evaluamos y aparentemente no tiene nada. Y a veces nosotros creemos que sí tiene algo. E insistimos en buscar un problema y la solución y la columna. Y debe ser de que no ajusté bien y tengo que ajustarlo de nuevo. Y pucha, la solución rebelde que no se suelta y no logro liberarlo. Y me rompo la cabeza pensando. Y en realidad puede que el problema no sea un problema nociceptivo, sino que de los otros factores que tiene nuestro sistema nervioso y que está modulando para generar respuesta. Bien, las experiencias previas que tenga el paciente. Si la persona estuvo cortando, yo soy del sur aquí en Chile, en la ciudad de Temuco, si estuvo cortando leña y cuando tenía que cortar mucha leña empezó con un problema lumbar, un dolor lumbar, y le costó un mundo recuperarse y quedó muy mal con un lateral shift, qué sé yo, y le costó 3 meses su recuperación. Al invierno siguiente, cuando le toque cortar leña y tenga la misma experiencia y tenga el mismo cerro de leña que cortar, es muy probable que va a tomar el hacha, el mango, con cierta inseguridad y a la primera o segundo machetazo que dé, vuelva al dolor. Y sin que tenga una lesión, por la experiencia previa vivida. ¿Ya?
por los miedos y las creencias que tiene, es que si yo corto leña me va a volver. Bien, en su ansiedad, en su expectativa. Y nosotros, ojo que somos muy culpables de esto a veces. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, los clínicos, por mucho tiempo, hemos equivocado, por ejemplo, el discurso. En decirle a la persona que, por ejemplo, no se puede agachar hacia adelante, doblar su tronco hacia adelante con las piernas estiradas. Porque eso es dañino para la columna, para la zona lumbar. Pero resulta que nuestra columna lumbar está diseñada, está anatómicamente diseñada para hacer el movimiento de flexo-extensión. Está diseñada para eso. Ahora sí, obviamente en algunas personas le puede causar síntomas, pero depende de otros factores. Una falta de movilidad de la cadera puede generar un trastorno en la articulación sacroiliaca y eso desencadenar un problema en las lumbares al hacer el movimiento, o un problema netamente muscular, falta de flexibilidad de uno o ambos isquiotibiales, genera un trastorno en la cadera, en la sacroiliaca y eso es generar una sobrecarga de las estructuras lumbares. Bien, o una sobrecarga en realidad de musculatura lumbar, extensora lumbar, y generar trastornos. Pero el problema no es el movimiento en sí. La columna está diseñada para moverse en flexo-extensión, para hacer la flexión así. El problema es el resto de estructuras que hacen que eventualmente en nuestra columna se genere un problema. Pero ahí nosotros generamos un miedo al paciente. Un miedo, una creencia errónea lamentablemente, de que si se agacha así le va a doler. Hace algunos años yo trabajé con un colega y me contaba la historia de un paciente que recibió, me parece que con un dolor de hombro. Y la señora, ya una señora de alrededor de 50 años, me da impresión, eh, en su historia le contaba que hace 5 o 10 años atrás, me parece, había tenido también el mismo problema en el hombro y lo trató con un kinesiólogo, lo trató fantástico, 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 anduvo súper bien, se recuperó por completo, pero le dijo, pero ¿sabes qué? Va a andar muy bien, pero en unos 8 años es muy probable que quizás vuelva un poquito los síntomas. Y a los 8 años calcado, la señora volvió con dolor. No hizo ningún cambio en sus funciones, nada, pero le generó una semillita ahí de creencia, de miedo, de ansiedad, de expectativa negativa en la persona y la persona se le disparó a los 8 años calcado el dolor inmediatamente. Bien. Entonces, esta decisión de dolor o no lo toma en base a todos estos factores nuestro sistema nervioso y es el sistema nervioso el que decide si esto es peligroso o no. ¿Cuánto de esto que voy a hacer en base a toda la información me genera peligro o no? Y en base a eso va a tomar la decisión de generar dolor o no generar dolor. Bien. Y es una decisión compleja, muy compleja, en la cual involucran muchas áreas cerebrales. Yo acabo de mencionar ciertas funciones o cogniciones que hay en el cerebro, pero para tomar esa decisión, las áreas del cerebro son la corteza premotora, cingulada anterior, corteza prefrontal, la amígdala, la corteza sensorial, el hipotálamo, el cerebelo, el hipocampo, la médula espinal. Todas esas áreas cerebrales se involucran para tomar la decisión final de generar o no dolor. ¿Ok? No es una decisión fácil, no es una estrategia fácil de tomar. Bien, oye, pero sin embargo hay ciertos caminos que a veces se hacen más rápido, se generan redes neuronales que hacen que ciertas respuestas sean más ágiles, respuestas lamentablemente dolorosas, sean más ágiles que respuestas no dolorosas, en base a las creencias, a los miedos, a las expectativas que tenga la persona, por ejemplo. ¿Ya? Bien, ahora entonces alguien muy entusiasmado puede salir fantástico, porque se ha demostrado que el ajuste quiropráctico también genera cambios en esas áreas cerebrales. Y ahí de nuevo tenemos que frenarnos un poco. La investigación ha dado luces de que el ajuste quiropráctico sí genera estímulos, genera estimulación, se prenden lucecitas de ciertas áreas cerebrales. Pero eso no significa que generamos un cambio. Para nada, para nada, para nada.
De hecho, yo lo comentaba en una charla que dio un colega, eh, eh, Jonathan Arangui de Chile, que está trabajando en un laboratorio de neurociencia, de investigación, que, que eventualmente, claro, podemos generar ciertos cambios, eh, eventualmente ciertos cambios, pero, o cierta potenciación en realidad en áreas cerebrales particulares en las cuales se ha demostrado que es reconocido o que se prende la lucecita de, de un estímulo. Pero puede que exista una red neuronal potenciada eh, del dolor, una red neuronal del dolor, y nosotros potenciamos justo esas áreas y peor entonces, ¿ya? Ahora, este slide, este post lo subió los amigos de ustedes de quiropráctica científica y que es muy importante tenerlo presente. La evidencia ha sido clara, hay mucha evidencia, mucha investigación que plantea que se habla sobre el ajuste quiropráctico, pero hay evidencia fuerte de alta calidad y muchos estudios en los cuales se recomienda el ajuste quiropráctico o la manipulación espinal, como se habla, principalmente en la reducción del dolor, disminución de la discapacidad y aumento del rango de movimiento. Y hay una evidencia pobre, limitada en estudio, en cantidad y calidad de estudio de otros cambios inflamatorios de la sangre y otras cosas que se han tratado de potenciar, como el aumento de la activación voluntaria de la fuerza y todo. Y había una muy pobre evidencia con estudios de baja calidad y baja cantidad de estudio respecto a posibles efectos, por ejemplo, en cambios neuroplásticos del sistema nervioso. Hay investigación, sí hay, y esperamos que siga surgiendo para resolver dudas importantes que tenemos. Pero hasta el minuto la evidencia es escasa, es pobre, ¿ya? Así que ahí tranquilo los motores con ese entusiasmo, porque también podemos caer en nuestros sesgos cognitivos. Bien, y por lo tanto, esta es una charla muy corta de un temita que quería plantearle. Respecto a este post, poderoso, poderoso, poderoso. Hay una gran diferencia entre tratar los síntomas y ajustar la causa. Primero, el dolor no es un síntoma de un daño o de una inflamación. El dolor ya sabemos que es una estrategia defensiva. La subluxación no es la causa de dolor, solo envía aferencias mecanorreceptivas alteradas. ¿Ya? Ahora, eventualmente sí podría generar nocicepción, pero solo en caso de que la zona en la cual se encuentra esté con una sensibilización. Y ese es otro tema gigante que ojalá alguien exponga, eh, que da para hablar horas también al respecto. Eh, Porque la subluxación en sí, como ha sido definida, insisto, tampoco voy a meterme en discutir ese tema ahora, se supone que un desplazamiento menor, o, o- o como ha sido definida, insisto, ¿ya? Y si es menor, no genera daño, pero ese cambio menor, eventualmente, o esa alteración menor, sí podría generar nocicepción si la zona está sensibilizada. O sea, disminución de los umbrales de descarga de esa zona. Eventualmente en ese caso. Y si es así, hay que cuestionarnos entonces también. Porque si la zona está sensibilizada, quizás no es bueno manipular o ajustar esa zona. Y hay que hacer ciertos cambios en nuestro paciente para que baje la sensibilización primero de la zona del tejido. ¿Ya? Entonces, complejo. Y punto 3, y les dejo esa imagen. ¿Cuál es la causa del dolor? El cable negro. El dolor es multifactorial y multidimensional. No existe una única causa, es imposible. Bien, no nos podemos perder con esa idea mágica de que yo voy a tratar la causa del dolor. Bien, son múltiples factores, múltiples.
Y múltiples factores mecánicos también, no solamente el factor mecánico, es la cadera, es este. No, no, pueden ser varios factores que finalmente hacen que nuestro tejido responda generando sensación de protección. Sensación de protección. Y debemos liberar muchos quizás, y no solamente uno. Bien. Ahora, respecto a esto mismo, no olvidar entonces el principio básico de nuestro sistema nervioso, que es protegernos. Y hará todas las respuestas necesarias para protegernos, para mantener nuestra integridad. Su función es esa, un escudo protector. Esa es la función, el principio básico imperativo de nuestro sistema nervioso. Y al respecto tenemos que tener eso muy presente al momento de atender a nuestros usuarios, a nuestros pacientes. ¿Bien? Porque, porque muchas veces, por ejemplo, nos concentramos en la contractura muscular, en la contractura que tiene un músculo, por ejemplo, el piriforme. ¿Bien? Y le echamos la culpa al piriforme, que el piriforme es el que genera todo el problema. Y palpamos, hacemos ciertos tests, lo evaluamos y sí, está muy contracturado. Pero esa contractura también es una respuesta defensiva de nuestro sistema nervioso. Algo ocurre en la pelvis, en la cadera, en otro músculo, no lo sé, que el cuerpo intenta defenderse generando contractura, un espasmo del piriforme. O quizá el piriforme está cumpliendo una función exagerada porque hay otro tejido, otro músculo que no la está haciendo, que está inhibido, no lo sé. Bien, pero debemos comenzar a cuestionarnos y pensar en realidad, ok, voy a seguir liberarlo, pero más importante es pensar por qué está en esta condición. ¿Por qué el sistema nervioso, nuestro cuerpo, responde generando contractura en este tejido? Contractura en este músculo, en vez de simplemente liberarlo. Hay que hacerlo, obviamente, pero tenemos que pensar un poco más allá. Esta es una respuesta defensiva. El músculo está contracturado con una respuesta a algo. Quizá existe un tejido irritado, otro tejido que lo desconocemos, un movimiento alterado en otra zona quizás o cercana, y en base a eso la respuesta de nuestro sistema nervioso es generar la contractura del músculo. Bien, lo mismo ocurre con el dolor, o sea, el dolor, estoy hablando de contractura, pero el dolor también, obviamente, es lo que he expuesto todo este rato. El dolor es una respuesta defensiva de nuestro sistema, ¿bien? Y seguramente es para proteger algo, para evitar un daño mayor, o porque sensa que si no genera dolor voy a dañar más esta zona, ¿bien? Los patrones alterados de movimiento, que también se evalúan mucho, la persona que camina medio mal, alterado, qué sé yo, o pedimos cierto movimiento de flexión, extensión, y vemos que tiene un patrón alterado de movimiento, el problema no es el patrón. El patrón alterado también es una respuesta defensiva, es una respuesta adaptativa de nuestro sistema nervioso para evitar un daño mayor o para evitar un tejido sensibilizado, para evitar que ese tejido sensibilizado vuelva a descargar. Bien, entonces el patrón de movimiento también es una respuesta alterada y no debemos perder tanto tiempo en tratar de corregir o restablecer un patrón de movimiento, porque es una respuesta defensiva, no es la causa, tampoco es la causa del dolor del paciente. Ese patrón alterado es una respuesta defensiva. Y ojo, que tomándome de eso, eh, la quiropráctica NC, en su sigla en inglés, pero la quiropráctica basada en la neurología, también habla al respecto. Ellos plantean que la subluxación, sin entrar en- en esa discusión, o esa alteración de movimiento en un segmento o varios segmentos de la columna, también es un patrón adaptativo. Es un patrón alterado de movimiento de ese segmento porque es un patrón de defensa para proteger algo o para generar un cambio. Pero es una respuesta defensiva. Eventualmente genera esta respuesta defensiva para no generar un daño mayor. Entonces ahí hay que pensarlo, darle una vuelta y evaluar bien el paciente. Y quizá eh, partir evaluando al paciente, los síntomas que tiene y cuestionarnos, ¿tiene nocicepción o no tiene nocicepción? Si los síntomas son por un tejido que generó rotura y liberación de noxa, está generando nocicepción, quizá ese tejido necesita reposo.
y no que lleguemos y lo movilicemos. Si no hay nocicepción, quizá el dolor es por una sensibilización del tejido. Entonces quizá tenemos que ir a buscar qué está causando sensibilización en esa zona. O quizás el dolor y la contractura que tiene la zona y que finalmente la hace muy dolorosa es una respuesta defensiva a una zona cercana que sí está generando nocicepción. ¿Bien? Pero finalmente les planteo esto para que organicemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver a nuestro paciente y eh, eh, agrandemos un poco la mirada con esta visión en base a las neurociencias, la neurociencia y la neurobiología. Bien, cambiando ojalá algunos de nuestros discursos que están eh, muy obsoletos y no nos permite conversar adecuadamente con otro profesional. ¿Cómo se le ocurre yo hablando con un neurólogo, un traumatólogo, un médico? Yo tengo la causa del dolor. No, yo puedo aportar, obviamente, yo puedo ayudar, obviamente, quizás, pero el dolor es multifactorial. Bien, eso, amigos, colegas, era una pequeña charla que quería dar para cuestionarnos un poco. Eh, Ahí está mi Facebook, mi Instagram y tengo otros también que en base a unos cursos que doy de vez en cuando y ahora estoy preparando una página web con unos cursos online en base a todo esto, tratar de integrar la neurociencia, la neurobiología en la terapia manual para tener un tratamiento efectivo con el paciente, con esta otra mirada, una mirada distinta. Muchas gracias a todos, nos vemos.